Hola amigos de YouTube, bienvenidos a tu canal Matemáticas con Donald. Es un placer estar contigo y compartir el tema del día de hoy. Hoy te hablaremos un poco acerca de la distribución normal. Acerca de ella te podemos decir que corresponde a una variable aleatoria continua. Recordemos de que tenemos variables aleatorias de tipo discreto y de tipo continuo. En particular, la distribución normal se refiere a una variable aleatoria de tipo continuo. Su forma va a depender de los dos parámetros que la caracterizan, los cuales son la media y la desviación estándar. Algo muy interesante es que es simétrica respecto a la media o respecto a su media. Y dicha media indica el centro de la campana y a mayor desviación se vuelve más plana al presentar mayor variabilidad. ¿Por qué se le llama campana? Pues la forma o la gráfica de este tipo de distribución tiene precisamente la forma de una campana y de aquí es de donde viene el famoso término de la campana de Gauss. Nosotros generalmente tenemos la función de densidad de una distribución normal con media mu y con desviación típica sigma, la cual es f de x igual a 1 entre sigma por raíz de 2pi por la exponencial elevado a la menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma al cuadrado. Generalmente la forma de esta distribución es esta campana que nosotros vemos acá, la cual está centrada en la media mu. Normalmente nosotros hacemos el proceso de estandarizar, por lo cual pasamos a una función de densidad de la forma que vemos 1 entre sigma raíz de 2pi por la exponencial elevado a la menos 1 medio de z cuadrado, la cual tiene una forma similar a una distribución normal, pero con la diferencia o la particularidad, si lo queremos ver así, de que la media es 0 y la desviación estándar es 1. Por ejemplo, nosotros nos topamos generalmente con este problema de calcular la probabilidad de que mi variable x, la cual sigue una distribución normal con media mu o mu, como le querramos llamar, y desviación estándar sigma, esté entre un valor x1 y un valor x2. Queremos esa probabilidad. Generalmente o comúnmente lo que tenemos que hacer es integrar desde un x1 hasta un x2 la función de densidad de la distribución normal de media mu y desviación típica sigma. Pero generalmente el proceso consiste en estandarizar la variable y en lugar de integrar una función de un x1 a un x2, la integramos de un z1 a un z2 de la función de densidad de la función de la distribución normal estándar que acabamos de mencionar. Pero típicamente no vamos a estar integrando cada vez que querramos calcular una probabilidad, ¿verdad? Para eso existe la famosa tabla de la distribución normal, que estoy seguro que muchos estamos familiarizados con ella. Sin embargo, en este video vamos a compartir contigo el uso de la tabla, específicamente cuando se nos dan valores negativos y positivos. Te invitamos a revisar nuestros posteriores videos para aprender cómo calcular estas probabilidades usando otro tipo de tablas, cuando por ejemplo solo tenemos valores positivos, cuando tenemos solo valores negativos, cuando tenemos valores de la tabla que nos dan probabilidades en medio de dos valores, etcétera. Hay, si le queremos llamar así, un sinfín de tablas o de formas de tablas, pero en la esencia la tabla de la distribución normal es la misma. Me genera probabilidades que me van a permitir calcular cualquier tipo de probabilidad. Solamente hay que tener el cuidado y hay que cerciorarse qué tipo de tabla yo tengo. Por ejemplo, en este caso tengo para valores negativos y para valores positivos. Y ojo, es una tabla acumulada, es decir, me está dando la probabilidad hasta un valor o un cuantil z de la distribución normal estándar. ¿Qué quiere decir eso? Yo me fijo en el dibujito y tiene una región moradita coloreada a la izquierda, tanto para valores negativos. Recordemos que tenemos la media 0 en una distribución normal estándar, y en este caso que tengo un valor z positivo, también tengo la probabilidad acumulada.
Todos los datos que veamos aquí adentro son probabilidades acumuladas hasta cierto cuantil. De igual manera, estos valores que están acá son probabilidades acumuladas hasta un cuantil, en este caso negativo, ¿verdad? Resulta que nosotros vamos a tener algunos casos para poder utilizar la tabla de la distribución normal estándar. Por ejemplo, nos pueden pedir la probabilidad abajo de un valor negativo, como vemos en esta gráfica. Tenemos un valor z que con seguridad es negativo, ya que está a la izquierda de la media cero. Gráficamente lo representamos por este esquema que tenemos acá, y en términos de probabilidades lo vamos a representar como la probabilidad de que la variable aleatoria z, que tiene una distribución normal estándar con media 0 y desviación típica 1, sea menor que un menos z, asumiendo que el z en esencia tiene un valor positivo, y con el menos z nos estamos refiriendo a que está ubicado a la izquierda. Un caso 2 es que nos pidan la probabilidad arriba de un valor negativo, tal como lo muestra el diagrama, y que lo representaríamos como la probabilidad de que la variable aleatoria z sea mayor o igual que un menos z. Un caso 3 lo vamos a ver como la probabilidad abajo de un valor positivo, como lo vemos en este esquema. El z ya es positivo por estar a la derecha de la media cero, y lo representamos como la probabilidad de que la variable aleatoria z sea menor o igual que ese cuantil z de la distribución. El caso 4 es que nos pidan la probabilidad arriba de un valor positivo, tal como vemos en el esquema, y se representa como la probabilidad de que la variable aleatoria z sea mayor o igual que un valor del cuantil de la distribución normal. Y el quinto caso es la probabilidad entre dos valores de z, tal como podemos ver en el esquema. Y eso se va a representar como la probabilidad de que una z esté entre un menos z1, que va a ser negativo, y un z2 en este caso. Pero no necesariamente tiene que ser negativo uno de ellos. Pueden ser ambos positivos, pueden ser ambos negativos, uno positivo y otro negativo. Vamos a aprender cómo usar las tablas de la distribución normal a través de algunos ejemplos. Pero antes tenemos que darnos cuenta de algo, de que esta tabla que vamos a usar es de la distribución normal y nos brindará el área que queda por debajo de un valor z. Específicamente la tabla que vamos a usar en este momento es aquella tabla que nos da una probabilidad acumulada, tal como el mismo dibujo arriba de la tabla nos mostraba, una cola izquierda coloreada. Eso significa que nos está dando la probabilidad acumulada. Y estas tablas específicamente no funcionan cuando la distribución normal tiene media 0 y desviación estándar 1, es decir, es una normal estándar. Tenemos que aclarar también que toda la curva tiene una probabilidad con un valor de 1. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, una curva con cierta región coloreada de morado, esa región la vamos a llamar P, y su complemento lo vamos a llamar 1 menos P, o que comúnmente se le conoce como un Q. Por ejemplo, si el P vale 0.7, el 1 menos P va a valer 0.3, para que la suma de 0.7 más 0.3 me dé el 1 que yo tenía a la izquierda. La distribución normal es simétrica respecto de su media, es decir, que si yo estimo la probabilidad a la izquierda, por ejemplo, de menos 1.5, coincide no aproximadamente, sino que coincide exactamente con la probabilidad a la derecha de 1.5. Entonces, este hecho de que la distribución normal es simétrica nos servirá para poder resolver muchos problemas. Veamos, por ejemplo, ¿qué área queda debajo de menos 1.5? Para poder resolver ese tema o ese problema, nosotros tenemos que graficarlo y representarlo en primer lugar de manera matemática. Lo que nos están pidiendo, como es una probabilidad que esté o que quede debajo de un cierto cuantil, deberá ser la probabilidad de que z sea menor o igual que, acá debe de ser menos 1.5, ¿verdad? En este caso, vamos a tener gráficamente este problema, ¿verdad? O esta región. ¿Cómo lo vamos a resolver? A través de la tabla de la distribución normal. Nos vamos a ubicar en la parte izquierda de la tabla y
vamos a ubicar el menos 1.5 que está acá, y como no tiene ya una décima, vamos a ubicarlo con el 0.00. Si hacemos coincidir estos dos valores, siguiendo la fila y la columna, nos lleva a un valor de 0.06681. Es decir, la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1.5 es 0.06681 o del 6.7% aproximadamente. Tiene sentido, ¿verdad? Porque es un área que se ve bastante pequeña. Esto es referente al caso 1 que veíamos. Referente al caso 2, vamos a tener un ejemplo. ¿Qué área queda arriba de menos 2.43? Eso lo representamos como la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 2.43. Gráficamente lo que vamos a tener es esta región morada. ¿Y cómo lo resolvemos utilizando la tabla de la distribución normal? Vamos a tener que ubicarnos siempre en la parte izquierda de la tabla y vamos a ubicar primero el menos 2.4 que está acá. Y como tiene el 3, para que hacer el menos 2.43, hacemos coincidir la fila y la columna, ¿verdad? Y nos da un valor de 0.00755. Es decir, la probabilidad de que sea mayor o igual que menos 2.43 sea 0.00755 no es del todo correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recordemos de que acabamos de decir de que estas tablas me dan una probabilidad por abajo, es decir, una probabilidad acumulada. Si yo doy como respuesta la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 2.43 y digo que esa probabilidad es igual a 0.00755, estaré cometiendo un error porque estaré dando apenas la probabilidad de que está por abajo de menos 2.43. Recordemos que esta tabla, todo lo que yo encuentre dentro de esta tabla me va a estar dando la probabilidad por abajo de el valor o el cuantil que yo ubique, en este caso menos 2.43. Este 0.00755 corresponde a esta área blanquita que está a la izquierda de menos 2.43, pero usando el hecho de que toda la curva tiene una probabilidad que vale 1, yo lo puedo hacer por complemento, es decir, la probabilidad de que z sea mayor o igual que menos 2.43 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2.43. Y esta probabilidad de que z sea menor o igual que menos 2.43 es precisamente la que acabo de encontrar por las tablas, es la acumulada, es la de la cola izquierda. Es decir, que tendré 1 menos 0.00755 y eso me da una respuesta de 0.99245. Este es un caso en el que vemos que la tabla no me da directamente el valor de la probabilidad, pero sí que la puedo encontrar a través de el complemento. Tenemos también el caso en donde nos pidan qué área queda debajo de 2.38. Cuando vemos la palabra debajo, eso nos tiene que dar una idea de que nos están pidiendo una probabilidad acumulada. Eso lo representamos como la probabilidad de que z sea menor o igual que 2.38 positivo, y lo representamos esquemáticamente de esta forma. A través de la tabla nosotros vamos a ubicar el 2.38. Para ubicar el 2.38 nos ubicamos primero en 2.3 en la fila y vamos a buscar la columna de 0.08 que está acá y hacemos fila con la columna y tenemos un valor de 0.99134. En este caso, precisamente esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque recordemos que los valores que me da la tabla de la distribución normal adentro son valores de probabilidad acumulada, es decir, hasta 2.38. Y precisamente es lo que yo ando buscando, no ando buscando la probabilidad por encima, ando buscando la probabilidad por abajo. Entonces la tabla automáticamente me da la respuesta porque estoy utilizando una tabla acumulada. Voy a tener también un ejemplo del caso 4, que el caso 4 me dice, por ejemplo, qué área queda arriba de 2.06.
El área que queda arriba de 2.06 yo la represento como la probabilidad de que z sea mayor o igual que 2.06. Esquemáticamente lo que yo voy a tener es esta área morada y lo voy a resolver de la siguiente manera. Voy a ubicar 2.06, para eso ubico el 2 en la fila y el 0.06 en la columna y hago coincidir fila y columna y tengo un valor de 0.98030. ¿Será esa la respuesta? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 0.98030 lo que me da es la probabilidad que está por abajo de 2.06. Recordemos una vez más que estas tablas me dan una probabilidad acumulativa hasta el cuantil que yo ubique. Como a mí lo que me interesa es la probabilidad por arriba, lo hago por simple complemento. La probabilidad de que z sea mayor o igual que 2.06 es 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 2.06. Y la probabilidad de que z sea menor o igual que 2.06 es precisamente la que acabo de encontrar en este caso, 0.98030. Haciendo la diferencia, tenemos una respuesta de 0.0197. Esa será la probabilidad de que z sea mayor o igual que 2.06. Y por último, revisar un caso en donde tenemos o queremos encontrar un área que queda entre dos valores. En este caso hemos escogido uno negativo y uno positivo, pero ambos pueden ser positivos, ambos pueden ser negativos, o el primero positivo y el segundo negativo, no importa. Matemáticamente lo que nos piden es la probabilidad de que z esté entre menos 2.64 y 3.27. ¿Cómo vamos a resolver esto? A ver, para empezar, yo sé que si ubico 3.2 y ubico la columna 0.07, estoy buscando para el cuantil 3.27. Pero ¿qué será este 0.99946 que me ha salido? Eso será la probabilidad acumulada hasta 3.27, ¿verdad? Si yo ubico en la otra tabla el menos 2.6 y ubico el 0.04, estoy ubicando el cuantil menos 2.64. Hago coincidir fila y columna y tengo 0.0415. ¿Qué será esto? Bueno, pues yo voy a tener dos valores acumulativos hasta 3.27 y hasta menos 2.64. Si yo a la acumulada hasta 3.27 le quito la acumulada hasta menos 2.64, es decir, le estoy arrancando a la porción más grande, que es la que me abarca hasta 3.27, una porción más pequeña, que es la que me abarca hasta menos 2.64. Y de esa forma yo voy a estar teniendo una probabilidad de que la variable z esté entre menos 2.64 y 3.27. La técnica para poder encontrar este tipo de probabilidades que estén entre dos valores será encontrar la acumulada hasta el límite superior, que en este caso era 3.27, y restarle la probabilidad hasta acumulada, ¿verdad? Hasta el límite inferior. La respuesta en este caso es 0.99531. Esperamos que haya sido de mucha utilidad este video para ti acerca del uso de una de las tablas de la distribución normal, en el caso que sea acumulativa, que también nos sigas en nuestras redes sociales y que te suscribas a nuestro canal y a nuestros videos en YouTube Matemáticas con Donald. Muchas gracias.